En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el doctor Trajano Vidal Potentini, abogado, politólogo, académico, autor de libros y presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Trajano, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes y de igual forma extensivo al país por esta vía y este espacio tan seguido, una costumbre ya en los fines de semana del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué opinión le merece la desvinculación de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Miren, de entrada hay que reconocer que es el órgano facultado a tales fines, constitucionalmente, que tradicionalmente lo que se ha hecho aquí es lo que se ha hecho en otras oportunidades. No debió haber sido tal vez esa la defensa de que ha sido una tradición, porque la aspiración que nosotros tenemos en democracia es que se siga avanzando y que ese esquema, ese proceso de evaluación, pues estuviera libre de la más mínima sospecha, que es lo que hoy día se ha planteado y se ha evidenciado, porque estas personas, estos 3 jueces, evaluados para ser ratificados por un periodo, ratificado, confirmado o no, para un periodo de 7 años más, tuvieron un desempeño extraordinario, muy bueno en las cámaras, y vimos que apenas unas horas después ya se estaban despachando ya con lo que sería finalmente el veredicto. Y también algo un poco preocupante, que no es ilegal, ¿verdad? Yo lo que veo que nos salimos del acostumbrado consenso, que propicia en ese esquema de 8 votos que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, el que siempre se acerquen a un consenso. Ahora no hubo consenso, sino que estuvieron 4-4. 4-4, dándole una utilidad el presidente, que en virtud de la ley, hay también que reconocerlo, en virtud de la ley, del Consejo, la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, le da una categoría de voto doble al presidente de la República, lo que se llama el voto calificado, un voto privilegiado del lado que está el presidente. Si están 4-4, entonces el del presidente tenía un valor doble, o sea que del lado que está el presidente se asimila de que serían 5 votos. Eso pues también se ha utilizado. De las críticas que nosotros pues también realizamos, es que no se conocen los criterios, no se conocen las actas, y todo ello pues lo que nos va brindando es una nueva experiencia para seguir haciendo votos, porque fluya la democracia, se dé esto en un marco de la mayor objetividad, que podamos entonces subsanar lo que ha sido el malestar de muchos juristas, incluyendo Jorge Subero Isa, Pancho Álvarez, Eduardo Jorge Pras, jueces del Tribunal Constitucional, incluso políticos, en el caso de Rogelio Genao, que también pues no se mostraron, Olivo Rodríguez Huerta, no se mostraron conformes con lo que había sido ese proceso de evaluación. Yo creo que debemos pasar la página, hacer votos entonces, porque en lo sucesivo las cosas pues tengan un funcionamiento más adecuado, que deje ese buen sabor en la sociedad dominicana de esa satisfacción por parte de los consejeros, la satisfacción del deber cumplido. No nos vamos a apartar de que sabemos que es un órgano político, pero estimo que por el rublo de que se trata, la independencia judicial, que las altas cortes estén lo menos contaminadas del ámbito del ambiente político, que ha sido la tradición y que no debe ser en modo alguno una justificante para ese tema, que podamos ir superando eso y que de cara ya a lo que sería este proceso, pues podamos hacer acopio de sugerencias como la del magistrado Alejandro Vargas, que decía, bueno, vamos a meter las preguntas en un esquema aleatorio, en una especie de sorteo, y que las saquemos, no que nadie la lleve, para evitar divinidades o clarividencia. Entonces creo que hay muchas cosas que se pudieran hacer, y que es lo que vamos nosotros a hacer como colegio, apoyar el proceso y mantenernos vigilantes. Y precisamente traemos un nuevo elemento que aparentemente no cambió nada, que fue cuando se agregó y sustituyó una figura por otra para el Consejo Nacional de la Magistratura, incluyendo al presidente del Tribunal Constitucional, que antes no estaba.
Hubo un cambio, no vamos a decir que no agregó mucho, es más legítimo el presidente del Tribunal Constitucional que el Procurador General de la República. Si tú haces una equivalencia a lo que significa, lo que representa esa jurisdicción, que es la más alta, el Tribunal Constitucional, a la hora de tú ver que algunos pares, como lo sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otros jueces de Suprema Corte de Justicia, están ahí. Lo que sí debimos haber fue superado, tal vez con el Consejo, con la inclusión del Colegio de Abogados, que es una aspiración que siempre sentida, que siempre hemos tenido. Y si no quieren, por las razones que entiendan, que sea el colegio, por lo menos debieron democratizar más y de sociedad civil, qué sé yo, de las iglesias, eventualmente, de las universidades. Debieron democratizar más el Consejo y no tener ese problema de un voto calificado y haber entonces metido alguien que hiciera la diferencia de las iglesias o de las universidades. Debió haber sido nueve miembros. Ojalá que eso se pueda considerar en un sucesivo. Trajano, queremos tu opinión sobre el nuevo Código Penal y si tú consideras que tiene algunos artículos inconstitucionales. El Código Penal es un imperativo, una necesidad para la República Dominicana, el que contáramos con apartarnos de lo que ha sido esa tradición de un código que ya tenía más de 141 años de manera oficial, y yo diría que ni siquiera más de 141 años, prácticamente más de 200 años, porque es el mismo código napoleónico, el mismo código francés que data de 1810 y que estuvo en vigor desde la ocupación haitiana, en la isla, en Haití, pero desde la ocupación haitiana hasta nuestros días. Y había que hacer un cambio, había que remozarlo. Hay muchas luces. Yo veía en una conferencia recientemente, en esta semana, a la magistrada Procuradora General de la República, sin dudas que una de las principales cultoras del tema anticorrupción, en materia de persecución, una persecución implacable, de cara a lo que han sido sus posibilidades, porque tenemos un Ministerio Público con muchas limitaciones logísticas. Pero resaltaba en esa conferencia magistral que dictara en Infoté, la magistrada resaltaba los aspectos luminosos referidos a unos 27 nuevos tipos penales que desde su experiencia ella ha podido levantar, ha podido advertir en este código, unos 27 tipos penales nuevos en materia de corrupción administrativa. Entonces, no hay dudas de que estamos en mejoras sustanciales de cara a ese código para el combate y la persecución de la corrupción administrativa. Pero tiene muchas luces, pero también múltiples sombras. Y ahí vamos a ver entonces algunos aspectos que pudieran rayar en inconstitucional, porque es lo mismo, se salen de esa proporción natural que buscan las leyes. Artículo 310, por ejemplo, es un artículo que tendrá que ser criticado y ya hay radicadas acciones de inconstitucionalidad alrededor del mismo. Ese artículo 310 habla del ultraje a la dignidad, a los funcionarios públicos, en donde incorpora hasta los gestos, de que tú con un gesto pudieras ultrajar, no solamente con una característica propia de la difamación, que es el tema de la publicidad, sino que hasta de forma privada, el que tú pudieras entonces estar afectando la dignidad con un gesto. Un gesto es algo muy abierto. Demasiado interpretativo. No sabemos si el gesto es así, si es así, si es así. No sabemos. Entonces, dejar un tipo penal abierto, con pena desproporcionada, cuando hablamos de no solamente hasta 1 año de prisión, sino salarios de 1 a 3 salarios, no de salario mínimo, que es un estándar atendible, sino de lo que esté ganando el funcionario público. Una locura porque rompe con esa proporcionalidad. Imagínense ustedes el del Banco Central, que es un ejemplo emblemático que hay que siempre es un ejemplo que no tiene comparación. Tiene que dejar el país, Definitivamente. Si ofendes a esa persona porque gana casi 1 millón Volviendo y tanto a nacer largo. no pagarás. 5 millones y tanto sería la multa. El 146, por ejemplo, el acoso sexual en espacios públicos también incorpora los gestos. Quien lo haga de manera reiterada, o sea que se acabaron en términos reales los piropos. Entonces, ciertamente, hay muchos temas, otros tantos desproporcionados. También decía Alejandro Vargas, el mínimo y máximo de las penas, un mínimo muy alto. El que esté haciendo pirueta en un motor por dolo eventual puede caer en un homicidio culposo y como tal una pena
una pena grave por hacer unas piruetas. El que esté bebiendo alcohol y te verifiquen en la sangre la capacidad del alcohol que tú tienes, que pasa los parámetros, también puede salir condenado con 20 años en un accidente. Entonces son muchos aspectos que hay que mejorar, que hay que ir reorientando. De hecho, nosotros como Colegio de Abogados hemos dado ya más de 2.000 códigos en toda la geografía nacional. Estamos haciendo el trabajo, bueno, que he debido traerle lo de ustedes, no sé cómo fallé en esa parte, pero está pendiente y se lo voy a enviar aquí. Código penal, y entonces estamos en un proceso sostenido de socialización, porque este código aumenta la conflictividad y eventualmente habrá que tener más fiscales, más jueces, más cárceles, más tribunales. Esa es la realidad, porque incorpora una cantidad apreciable de tipos penales. Te decía que solo en la parte de corrupción, 27 nuevos. Y cuando tú ves con todos estos conceptos abiertos, te vas a encontrar entonces con el inconveniente de que no sabemos porque son indeterminados. Si es un gesto, no sabríamos cuál es el gesto. Ahí se pueden incorporar una cantidad significativa. El tema también de 60 años de cúmulo de penas. O sea, choca con la reinserción social. ¿Quién se va a reeducar en 60 años? Si las expectativas de vida son 73, 76 años, hombres y mujeres. Y si tú entras a los 18, que le da mínima penal, a los 18 y te meten 60 años, 78 años, no te vas a reeducar. Morirás sin la oportunidad de reinserción. No vas a salir de la cárcel. Eso es así. Y precisamente hay un tema que usted tocó dentro de los nuevos tipos penales, 27 para el tema de corrupción, pero detrás de eso hay otro elemento que se envuelve en la materia de corrupción para el Código Penal, particularmente de suma preocupación para mí, porque es el hecho de que aunque se aumenta el tiempo en que puede perimir una acción dentro de la corrupción administrativa, pone límites. Pone un límite, antes es verdad, irrisorio, pero de todas maneras, ¿por qué siendo ya la regla a nivel internacional de reconocer la corrupción como un crimen de lesa humanidad que no debe prescribir? Los organismos internacionales así lo afirman, la mayoría de los países democráticos por igual han ido adaptando sus normas en ese sentido. ¿Por qué en este nuevo Código Penal, que por primera vez será dominicano, no se contempla ir conforme al derecho comparado en esa dirección de reconocer la corrupción como un crimen de lesa humanidad y que por lo tanto no prescriba? Bueno, los crímenes dentro del marco del derecho internacional privado, ya hay unos crímenes que sí están considerados de lesa humanidad, pero son más que todo los referidos al genocidio, crímenes que tengan ese componente dentro del derecho, sobre todo humanitario. Pero ya el tema de la prescripción, yo esa parte no la critico tanto, porque si no, tú lo que vas a premiar un escenario que en alguna forma prolija, si se quiere, lo que sería un grado, un rango de impunidad, en un tiempo amplio, porque estamos hablando de que anteriormente podían ser 3, 10 años, dependiendo de la gravedad del delito, pero ahora la subieron hasta 20 años. Entonces tú tienes sí que tener un tope. Lo que no se puede hacer en 20 años, hacerlo después de 20 años no deja de ser un problema, donde hay también una serie de herramientas que sirven para combatir el tema de la impunidad con efectividad, como lo sería la misma ley de extinción de dominio. Entonces 20 años es suficiente para que haya una reacción por parte de una sociedad. Si tú no lo haces en 20 años, hacerlo después podría resultar contraproducente. Bueno, podría ser hasta un elemento de chantaje. Porque hay por ahí un esquema de cadena de custodia, sí, del seguimiento, de una prueba que tiene que recogerse en función de un contexto constitucional. Entonces, ¿cómo tú vas a garantizar eso? Entonces, dentro de 20 años que tú tengas para perseguirla y no la persigas, si no se ha perseguido en 20 años, ya sería muy, muy complicado por el esquema, el elemento probatorio. Pero siempre habrá ahí el sentido que nosotros acogemos, adoptamos, de la convencionalidad. Estar en consonancia con tratados y acuerdos internacionales que bien pudieran algunas disposiciones incorporarse dentro de ellas. Se le pueda ocurrir a algún juez, como lo hizo Ortega Polanco en su oportunidad, y le dio la connotación acogiendo todos esos antecedentes a que tú haces referencia del derecho comparado, y le dio la connotación de imprescriptibilidad,
en un aspecto ahí del caso de Brecht. Sí, lo Pero recordamos. yo lo siento, lo veo como un avance el que se le haya dado la prescripción máxima, que es la del derecho civil, de 20 años, porque si no hacemos nada en 20 años, eso equivale a impunidad, porque luego de 20 años ya se ha perdido el esquema, ya el cadáver no solamente está frío, ya el cadáver desapareció, ya se lo llevaron los gusanos. Entonces, si tú no tienes una escena del crimen, si tú no tienes cómo rastrear un seguimiento, habrán otras alternativas como la ley de extinción de dominio, y creo que ahí se subsana lo que es ese temor fundado que me estás planteando. Antes de irnos a la pausa, en estos breves segundos y luego ampliar en otros temas, el tema que usted presenta de que ciertamente eso rompe con el sentido común de una línea de custodia, etcétera y demás. Pero ¿qué podría hacer? ¿Qué herramientas tendría el pueblo para que entonces dentro del espacio de esos 20 años pueda ejercer una presión social y de veeduría para que entonces el Ministerio Público, las autoridades hagan su trabajo y de no hacerlo tengan consecuencias? ¿Cuáles serían y cómo sería? Reclamo ciudadano, empoderamiento cívico y que los funcionarios entiendan que hay una ley ahí, no se está implementando, pese a que ya las vacaciones judiciales, que la tenía también de un año, se cumplieron, que es la ley de extinción de dominio. Por eso es que este Ministerio Público, que creo que está imbuido del mejor sentido, ahora están trabajando con las uñas, no tienen realmente la logística, no tienen el presupuesto, pero este Ministerio Público tiene que empoderarse de esa herramienta tan eficaz, tan eficiente, que se llama Ley de Extinción de Dominio, 340-22, porque esa Ley de Extinción de Dominio va a servir para eficientizar ya lo que es esa persecución en cualquier escenario, porque eso no tiene que ver con lo penal. Entonces, cualquier fortuna mala vida nunca estará marginada del brazo largo de la ley de extinción de dominio, que por lo menos, y que es lo más sensible, ustedes ven que se está anunciando que hay obras y demás que se están haciendo con los dineros recuperados de la corrupción. Se le dará a la corrupción donde más le duele, que es el descomiso de esos bienes. Bien, doctor, con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y volvemos en breve con la entrevista estelar de Encuentro Directo. De regreso en mi encuentro directo junto a nuestro invitado especial, el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados en la República Dominicana, jurista, politólogo. Con él conversábamos una serie de temáticas vinculadas al Código Penal, el trasfondo de la corrupción y lo que nos toca a nosotros como pueblo para no solo reclamar nuestros derechos, sino también ejercer correctamente nuestros deberes. En este sentido, me gustaría entrar a un aspecto que, aunque suele ser un dolor de cabeza cotidiano, el sector eléctrico, ahora con olas de apagones y demás, pero en la línea legal, legalmente hablando, sabemos que cada vez más se está destinando recursos del Estado Dominicano para lo que muchos han llamado un hoyo negro, porque es simplemente de alguna manera premiar la ineficiencia que por décadas ha sometido el presupuesto a estar destinando recursos para no enfrentar lo que no se está haciendo. ¿Entiende usted legalmente que tiene un tope estas subvenciones a un sector que no ha respondido conforme a su responsabilidad? ¿Qué puede el pueblo en este sentido reclamar? Porque fíjese que recientemente las estadísticas hasta este periodo del 2025 colocan dentro de los 5 primeros lugares de erogaciones del Estado Dominicano precisamente el subsidio al sector eléctrico, que no termina de dar, como decimos en buen dominicano, doctor, pie con bola para solucionar la crisis energética. La ley de estrategia nacional, que hacía una proyección al 2030, pautaba la necesidad de desarrollar, de hacer pues
varios pactos, unos 4 pactos. Uno de ellos, que es el único que está ahora mismo en curso, y fue el que se logró, era el pacto educativo. En aquel entonces nosotros como somos miembros de ese pacto educativo, como sociedad civil, incorporado por un decreto del Poder Ejecutivo que así pues lo pauta, y por eso tenemos que participar periódicamente en lo que es ese seguimiento mínimo, atenuado, ya hasta retórico, porque ustedes saben que tenemos el Consejo Económico y Social, que es el llamado a conjugar todos estos, a propiciar la sinergia, la interactividad que se requiere en esa conexión de la concreción de esos pactos. Otro de ellos sería el pacto eléctrico, donde también nosotros, incorporados por decreto, en aquel entonces participamos. Ese fue un fracaso porque no hubo cómo llegar a un acuerdo, lo sacaron a la firma sin que se firmara, tuvimos que erradicar varios amparos, porque ese sería uno de los problemas más complejos que tiene la República Dominicana, porque hay la convergencia de intereses diabólicos que no sueltan, que no dejan que este importante ámbito, este importante espacio de la economía dominicana, como lo es el tema energético, se haga una planificación que conjugue lo que es este desarrollo, lo que es el crecimiento, lo que es la expansión de la República Dominicana, porque cada vez somos más habitantes, cada vez tenemos más vehículos, más artefactos eléctricos, hay un consumo mayor. Entonces, si no hay esa planificación, si no hay esa sostenibilidad en términos de la parte de la distribución, de las plantas, si no tuviéramos Punta Catalina, no sabríamos qué fuera la República Dominicana. Entonces, mandar a Celso Marrancini, a que prácticamente con las uñas sortee un tema de esta envergadura, creo que hasta mucho ha hecho. Porque tenemos que sincerizarnos con ese tema, con ese sector privado que drena, porque tiene una intermediación diabólica que se va a advertir que no solo en ese sector eléctrico, donde quiera que estos sectores privados tienen las manos, hay un problema. Ustedes ven ahora con el tema de SENASA, de las ARS, las AFP, con los alquileres. Bueno, no sabemos cuáles son los hoyos negros que hay en República Dominicana alrededor de todo eso. Entonces yo creo que eso tiene que ser objeto de redimensionar lo que es el problema. Saber que debimos apartarnos de lo que fuera esa tendencia neoliberal que en un momento pautó este esquema de secuestro que hoy tenemos con todos estos escenarios de servicios básicos públicos, que la Constitución del 2010 reconvoca a la clase política en Estado social y democrático de derecho, en su versión social, a que esta clase política tenga que emanar desde un Estado empresario, desde un Estado benefactor, desde un empresario que administre, desde un empresario que ser garante de la salud, como lo es en los términos de los artículos 60 y siguientes, la seguridad social del trabajo, pero que pueda tener esas herramientas, no amaniatado, secuestrado por estos segmentos, estos sectores privados, que son el gran lastre, son el gran problema. Entonces, por más que quiera hacer Celso Marrancini, son parches que se le van poniendo a esa hemorragia, a ese hoyo negro, como bien tú planteabas, que no solo es en ese sector, en otros ámbitos más, que no sabemos a dónde nos va a llevar si no hay una objetiva planificación, si no nos sentamos a sacar estos intereses, si no entendemos que esto nos va a llevar hasta un escenario de ingobernabilidad. El problema es que viene con un nombre, alianzas público-privadas. Entonces, detrás de este nombre que pareciera unir voluntades para un fin de mejoras en el Estado Dominicano, lo que hemos visto es precisamente el secuestro del Estado Dominicano con una fachada que supuestamente uniría dos sectores. Pero bueno, es que tiene una connotación expansiva el tema de alianza público-privada, no se queda en la parte eléctrica. Esto permea, esto penetra todos los escenarios económicos. Lo vemos con Pedernales, lo vemos con todos los fideicomisos, que son el nuevo vehículo societario, la nueva incursión dentro del derecho público de aspectos que si bien se han verificado, se han utilizado en otros países, pues hoy día han estado fracasando y son objeto de crisis y de muchos cuestionamientos, como el caso de México, el tema de los fideicomisos. Vemos entonces
cómo desde alianza público-privada han emergido todos estos fideicomisos que en alguna forma le quitan el espíritu y el sentido a las propias alianzas público-privadas, que no están funcionando como la pautó en el siglo pasado el neoconstitucionalismo dentro de la Constitución, de hacer ese joint venture del sector privado con el sector público, siempre en aras de que gane, perfecto, el sector público, pero en aras de esa gobernabilidad, en aras de esa provisión de bienestar que deben tener los ciudadanos. O sea, y de estabilidad que se ha robado. Ha perdido su esencia. Habrá que revisar, habrá que reevaluar el tema de la alianza público-privada, a ver hasta dónde pues, está encaminada a esa filosofía que es lo que la proyecta y que la trae pues, a partir de esta Constitución. Trajano, en términos jurídicos, hablando de los casos de corrupción que tú dijiste ahorita, ¿te merece alguna opinión que ha sido muy, muy cuestionado y protagónico varias semanas del caso Senasa? Claro que sí. Desde aquí nosotros tendríamos que pedir un voto de confianza para el Ministerio Público. Al Ministerio Público marginado del populismo penal, que aspira posiblemente hasta legítimamente, porque estamos sostenidamente en una cumbre de una montaña escarpada, lamentablemente de mucha impunidad, de una historia que deja mucho que desear. Entonces, por eso pues hay esta reacción, pero hay que darle un voto de confianza al Ministerio Público para que pueda fortalecer, robustecer un expediente que dé al traste con una persecución y una condena ejemplar. Pero para eso el Ministerio Público tiene que tener su espacio, su tiempo. Es un caso complejo, se habla de miles y miles y miles de millones de pesos lo que pudieran estar envueltos como desfalco en todo este proceso de sectores también privados, muy poderosos, marcas, sectores privados, que todo esto hay, no que verlo con pinzas, sino hacer un trabajo con profundidad de que no puedan servir para un blindaje el que tengamos un Ministerio Público que no haya el trabajo que tiene que hacer. Entonces, este Ministerio Público que no tiene recursos, que está haciendo una gran labor, hay que darle ese espacio, hay que darle ese espaldarazo, estar naturalmente atentos, vigilantes a lo que tiene que ser ese castigo ejemplar, esa persecución, esa reivindicación en beneficio del pueblo dominicano de todo ese patrimonio. En ese escenario y en cualquier otro que esté, y en el caso concreto, lamentablemente de una parte muy sensible como es la salud del pueblo dominicano. Pues lamentablemente queda el último minuto y lo queremos cerrar con su valoración sobre los límites de edad para ejercer cargos en la justicia, que no se da en otros sectores. Esto ha salido en la semana y nos gustaría su valoración. Eso no es un invento de República Dominicana. La biología, la evolución, el cuerpo humano, hay una obsolescencia. Bueno, hasta las máquinas tienen ya la denominada llamada obsolescencia programada. Está uno, yo tengo 36 años ya como abogado, no es verdad que debo tener una gran experiencia, pero no es verdad que debo tener el mismo rendimiento. Entonces, claro que sí. Que con las mismas funciones. Hay escenarios, porque no es con un pico, no es con que lo que van a medir la fuerza tuya, no es la cabeza, es la parte cognitiva. Entonces nosotros favorecemos, valoramos como positivo que en ciertas áreas pues haya que tener esas limitaciones, esa verificación. La medicina, un cirujano, claro, debe un hombre de 75, 76 años estar operando el bien jurídico que tiene en la mano, que es el más alto, que es la administración de justicia. Entonces eso es correcto. Además de que estamos hablando de un esquema que responde a una carrera. ¿De qué carrera tú me vas a hablar si puede nadie eternizarse ahí? ¿Qué van a esperar los otros? ¿Llegar a dónde? Al cementerio para que puedan tener un espacio. Entonces no, yo creo que eso es correcto. Se da en muchos países y es por una razón atendible, por lo que manejan desde los bienes jurídicos que tienen que proteger o que están en juego. Estamos nosotros ya que se nos olvidan cosas. ¿Y qué será una gente ya de...? Entonces yo creo que 75 años más que suficiente en ese campo. Yo quisiera descansar si encuentro con qué financiar mi dignidad, porque uno tiene que estar en esta lucha, porque bueno, la situación difícil, complicada, pero hay ya que ir dejando ese escenario, ese espacio, dar todo lo que se pueda, ir atenuando ya ese día a día. Es normal, hay muchos sitios que el trabajo no te piden para un trabajo una gente de 50, 60 años, porque no hay el mismo rendimiento, ya lo que va es pensionándote. Hay un esquema de seguridad social que
descansa su lógica en todo este proceso y esas previsiones que tienen las carreras y que tienen la Constitución. Y estamos totalmente de acuerdo con usted, que sobre todo en el mundo judicial, 75 años es más que suficiente para garantizar lo que implica la 75 años en justicia. cualquier mundo ya. Pues ya en 80 se puede retirar dignamente. Bueno, yo por 85 firmo. Si me dicen, mira, tú vas a llegar a 85. Claro, entonces hay que también, hay que ser conscientes. Sensatez. Sí, hay que ser sensato en eso. Bien, Trajano, gracias por haber participado y esperamos tenerte pronto. Sí, sabe. Muchísimas gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.